Bueno, buenos días. Vamos a empezar con el siguiente tema de lo que viene siendo la exploración oftalmológica. Y vamos a hablar de lo que viene siendo la visión periférica, que también se le llama visión periférica indirecta. Entonces, esta visión periférica primordialmente es la que nosotros vemos de reojo, o sea, la que nos informa de los objetos que nos rodean y que nos permite localizarlos en el espacio en forma sobre todo precisa. ¿eh? Es sobre todo cuando nosotros nos estamos fijando en un objeto determinado y que por la periferia percibimos algo. Entonces, cuando percibimos eso, inmediatamente cambiamos nuestra visión central para localizar probablemente ese objeto que se viene acercando. Esta visión periférica actúa como un centinela que busca el enemigo en un área extensa de nuestra periferia del ojo, y al percibirlo, ¿verdad? Converge sobre todo la visión central. Entonces, de ahí es la importancia tanto la visión periférica, aunque también, sobre todo, guarda mucha importancia la visión central. O sea, se complementa tanto visión central como visión periférica. Hay gente que tiene dificultad para la visión central o hay gente que tiene dificultad para la visión periférica y que muchas veces no pueden realizar sus actividades de forma normal. Entonces, la visión periférica tiene una agudeza visual muy baja en relación primordialmente con la visión central, llegando prácticamente a la periferia solo percibir bultos y algo de luz. Entonces, la expresión de esta visión periférica se demuestra clínicamente con un estudio que nosotros llamamos el campo visual, o que también se conoce como perimetría visual. Se dice que el campo visual es una isla de visión en un mar de ceguera. Entonces, en esa pequeña isla de visión es donde vamos a tener la mayor parte primordialmente de lo que vienen siendo los fotorreceptores, lo que vienen siendo los conos. La forma del campo visual aproximadamente es circular. Esa forma circular se pierde un poco primordialmente a nivel de las cejas y a nivel de la nariz. Y hay veces que nosotros cuando estamos tratando de explorar ese campo visual, podemos ver de manera periférica pues lo que pudiera ser las cejas y lo que vendría siendo primordialmente la punta de lo que viene siendo la nariz. Entonces, a veces para nosotros estudiar esa visión periférica, utilizamos a veces estudios cualitativos, y un estudio cualitativo que utilizamos de manera muy frecuente viene siendo la campimetría o la perimetría por confrontación. Es un método bueno, es un método burdo y que nos da una idea aproximada si el campo visual de esa persona que estamos explorando es normal o está alterado. Se puede hacer en la cabecera del paciente, pero lo más habitual es hacerlo en forma parada. Nos ponemos nosotros enfrente del paciente, más o menos a una distancia de unos 60 centímetros. Entonces nos colocamos enfrente del paciente y el ojo que le exploremos al paciente va a permanecer sobre todo abierto. Al paciente se le pudiera poner una especie de parche, o en ocasiones se puede tapar el ojo con su mano, y de esta manera pues nosotros también con nuestro ojo el ojo que nosotros va a servir como base para la exploración, vamos a estarnos fijando en el ojo del paciente
para tratar de que no mueva el ojo, y de esta manera nosotros vamos a explorar ese campo visual. Entonces, con un objeto romo, algún monito, o en ocasiones alguna lámpara, sobre todo nuestra mano lo vamos a dirigir a la extrema periferia y nos vamos a ir, sobre todo esa mano la vamos a ir poniendo en los diferentes ángulos, desde los 0 o 180 grados hacia arriba y hacia abajo, para ir investigando el campo visual en los 360 grados. Entonces, a la persona que le estamos haciendo la prueba, él nos va a indicar inmediatamente cuando nosotros ponemos la luz en la periferia, o si el paciente no lo distingue en la periferia, vamos a ir acercando el objeto hasta que el paciente nos diga. Ahí vamos a hacer primordialmente la anotación pertinente. Entonces, primero se va a hacer del lado derecho y posteriormente nos cambiamos al otro lado. Entonces, el ojo que no vamos a explorar, podemos utilizar un parche o lo podemos tapar con nuestra mano, y de esta manera se debe hacer el campo visual de manera unilateral. No se hace de manera bilateral, para que tengamos en un momento dado cifras exactas, y de esa manera pues sería este estudio de campimetría o perimetría por confrontación. Entonces, esta sería la manera en cómo nosotros lo realizamos, y la mano la vamos a poner desde la extrema periferia hasta donde nos alcance, y de ahí la vamos a poner en los diferentes ángulos, 10, 20, 30, 45, 90 grados, y luego nos vamos para la parte de abajo. Entonces, más o menos a una distancia de medio metro o un poco más, y sería entonces, el paciente nos va a decir en dónde va a percibir el objeto, y de esta manera se realizaría el estudio de campimetría o perimetría por confrontación. Entonces, esta sería una perimetría o campimetría cualitativa. Es una técnica realizada por un profesional, ¿o verdad? O a veces técnicos que a veces el oftalmólogo tiene en sus consultorios, que hace especialmente este tipo de estudio. Entonces sería estudiar el campo visual de manera muy, muy burda, y por lo regular, ¿verdad? Es un estudio bastante rápido. En caso, cuando se hace de manera cuantitativa, cuando queremos obtener valores exactos, primordialmente vamos a utilizar aparatos especiales que se llaman perímetros o campímetros, y que nos van a dar valores numéricos reales de si el campo visual está normal o está alterado. Cuando el campo visual está alterado, vamos a tener áreas de ceguera en las diferentes angulaciones del campo visual, y que nosotros vamos a utilizar el término de escotoma. Escotoma que pueden ser centrales, superiores, inferiores, en un momento dado que nos hablan de algún daño que puede haber primordialmente en ese campo visual. Entonces, actualmente la forma de realizar este campo visual se hace primordialmente con el campímetro computarizado. Un campímetro computarizado que a veces, dependiendo del autor que lo haya desarrollado, recibe su nombre, como el campímetro de Goldman o el campímetro de Humphrey, en que nos dan cifras de qué tanto en un momento dado puede haber pérdida del campo visual. En el caso de la campimetría cuantitativa, por lo regular o lo hace el oftalmólogo o lo hace primordialmente a veces una persona entrenada para hacer ese tipo de campo, y que a veces nosotros le llamamos el campimetrista. Entonces, ese campo visual, cuando está normal, vamos a tener una visión periférica normal. Y a medida que ese campo visual se va reduciendo,
vamos a tener lo que se conoce como un campo visual en túnel, en donde ese campo prácticamente se va a ir reduciendo, originando unos escotomas periféricos, y que cuando esos escotomas abarcan todo el campo visual, prácticamente la persona va a estar ciega, va a tener una amaurosis. Y aquí la forma en que se vería cuando la persona es ciega o amaurótica, verían primordialmente todo negro. El campo visual, pues es un estudio de mucha importancia y que lo utilizamos primordialmente cuando tenemos alteraciones que nosotros encasillamos con el término de glaucoma. Pero también lo utilizamos de manera rutinaria en alteraciones primordialmente de la vía visual. Alteraciones que pueden comprometer el trayecto del nervio óptico y que puede abarcar desde la papila, que puede abarcar sobre todo la porción intraorbitaria, la porción intracanicular del nervio óptico, sobre todo el quiasma óptico, o en ocasiones las cintillas y las radiaciones ópticas. Es un estudio que se utiliza de manera muy frecuente en algunas alteraciones neurológicas que tienen compromiso sobre el segundo par. Entonces, estos serían primordialmente los tipos de campímetros o perímetros. A veces utilizamos de manera indistinta el término de campimetría o perimetría. Y a veces el que utilizamos de manera más frecuente, primordialmente, sería sobre todo la campimetría. Y aquí tenemos varios campímetros. El de arriba, pues es un campímetro primordialmente manual, en donde vamos a tener una especie de pantalla tangente, en donde prácticamente el paciente se va a colocar enfrente de esa pantalla y se va a hacer la exploración primero de un ojo. Se va a ocluir el ojo que no se va a explorar del paciente, y si el paciente tiene algún defecto refractivo, se debe hacer con la graduación pertinente que ocupe ese paciente. Y se van a colocar diversos estímulos luminosos al azar en el trayecto de ese campo visual. Y cuando el paciente los vea, va a apretar un pequeño, una campanita o algún objeto que produzca un sonido para nosotros, sobre todo, ver si en realidad lo haya identificado adecuadamente o no lo ha identificado. Y en la parte de abajo tenemos el campímetro de Humphrey, y este es un campímetro computarizado, donde esta es la forma donde se coloca el paciente, se le coloca el parche en donde no se va a explorar el ojo, y en esa pequeña pantallita tangente se van a lanzar estímulos luminosos al azar en las diferentes áreas del campo visual. Y si el paciente los llega sobre todo a captar, pues va a apretar la chicharrita o la campana para saber si en un momento dado ese campo visual es normal o está alterado. Esta sería la manera en cómo se puede reportar el campo visual. A veces la mayor parte de los campímetros digitalizados van a tener memoria, y ahí se va a almacenar el estudio que nosotros le estamos realizando al paciente. Si en un momento dado nosotros queremos ver cómo es el comportamiento de ese campo visual, esta sería la forma en que se expresa de manera digital, o la manera en que nosotros lo vamos a imprimir. Son varios esquemas en donde a veces lo que llama más la atención es esta forma redondeada donde vamos a tener el campo visual, y vamos a tener una escala de grises, en donde prácticamente la escala de un gris normal nos habla prácticamente de un campo visual normal. Y si esa escala de grises sobre todo se hace más oscura, vamos a tener áreas negras que van a ser áreas de ceguera.
donde vamos a tener primordialmente los escotomas. Y como se observa en este esquema donde hay diferentes escalas de grises, vamos a tener áreas en donde vamos a tener escotomas. Y si esos escotomas se van extendiendo y se van sobre todo uniendo, van a originar sobre todo escotomas muy grandes que en ocasiones pudieran originar prácticamente una maurosis del ojo que en un momento dado se puede estar explorando. Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de campo visual, estos pudieran ser los resultados, que pudieran ser resultados normales o resultados anormales. A veces también con los datos del paciente y con lo que viene siendo los falsos positivos y los falsos negativos y a veces otros valores que nos proporciona el campo visual, pudiéramos saber si es un campo visual sobre todo que nosotros le creamos o si puede ser primordialmente un campo visual alterado. En ocasiones se pueden hacer a veces varios campos visuales para que el paciente vaya agarrando confianza y en un momento dado no tenga muchos falsos positivos o falsos negativos que en un momento dado nos darían diferentes grados de alteración primordialmente del campo visual. Entonces, cuando nosotros estamos explorando ese campo visual, pues estamos explorando de manera directa lo que viene siendo la parte más anterior del segundo par craneal, que sería la papila o la cabeza del nervio óptico. Esa papila, cuando en ocasiones tiene una excavación amplia, puede ser sugerente de que ese nervio óptico esté alterado y en ocasiones para nosotros corroborarlo debemos mandar este tipo de pruebas, ya sea una campimetría o una perimetría. Entonces, como les mencionaba, a veces nosotros de manera indirecta podemos decir campimetría o perimetría, pero muchas veces, si nosotros queremos sobre todo hacer más énfasis, a veces la perimetría hace el estudio panorámico general del campo visual. Y en ocasiones, cuando ya nos referimos primordialmente a la campimetría, hace un estudio primordialmente del campo visual que nosotros conocemos como central y que más o menos va desde los ceros hasta los 20 grados. Y aquí sería la forma en cómo en un momento dado se puede ver cómo sería una campimetría y una perimetría. Y aquí tendríamos un campímetro de Humphrey, en donde prácticamente los resultados que se obtienen de este paciente se comparan con los resultados de otros pacientes que se les hizo un campo o una perimetría con este campímetro de Humphrey y que estas comparaciones se obtienen de todos esos campímetros o perímetros que están sobre todo situados en diferentes consultorios primordialmente a nivel mundial. Y de esta manera, pues se hace una comparación que primordialmente es muy potente. Estos serían en ocasiones los diferentes perímetros y campímetros que nosotros utilizamos. Por lo regular, actualmente, los que más utilizamos son los perímetros y los campímetros computarizados. Actualmente nosotros ahí en el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud en el Hospital Civil, tenemos el campímetro de Humphrey. Y este campímetro de Humphrey, esta sería la manera en cómo se van a colocar los pacientes y nosotros vamos a revisar este campímetro. Entonces, este campímetro pues sirve muchas veces para corroborar si un paciente tiene o no tiene glaucoma o si tiene alguna alteración en el trayecto de la vía visual o tiene en ocasiones alguna alteración neurológica
que esté afectando de manera directa o indirecta todo el trayecto primordialmente de la vía visual. Esta sería la forma en cómo en un momento dado nosotros podemos estudiar este campo visual, en donde en la figura de la derecha sería prácticamente casi un campo visual normal, en donde se ve ahí una parte que está un poco negra. Y esa nosotros la conocemos como el área de la mancha ciega. Es donde sale la papila o la cabeza del nervio óptico. Y esa mancha ciega en ocasiones se puede alterar en etapas iniciales de algún problema que llegue a comprometer primordialmente el segundo par craneal. Estas campimetrías o perimetrías nos van a proporcionar desde los datos del paciente qué tipo de campo visual nosotros vamos a estar realizando. Nos va a proporcionar en un momento dado la edad del paciente, qué ojo se está explorando, si es el lado derecho o si es el lado izquierdo. Nos va a proporcionar sobre todo los falsos positivos y los falsos negativos que en un momento dado tiene el paciente y que si pasan por arriba del 20% ya sería un campo visual sobre todo no fiable. Y en la fotografía de la izquierda se puede observar prácticamente un escotoma total, en donde el paciente pues ya tiene un glaucoma absoluto y donde tanto la visión periférica como la visión central está prácticamente perdida. Hay otros esquemitas que a veces en un momento dado nosotros también los analizamos, pero esto sería lo más importante que probablemente ustedes verían en un momento dado en una campimetría o en una perimetría. Entonces, siempre que en un momento dado nosotros estamos explorando al paciente, de manera inicial, cuando iniciamos el estudio, una vez que nosotros ya terminamos de estudiar tanto la agudeza visual central como la agudeza visual periférica, vamos a estudiar un reflejo que se conoce como reflejo rojo. Y que ese reflejo rojo, sobre todo, se obtiene con lo que viene siendo los oftalmoscopios, tanto el oftalmoscopio directo como el oftalmoscopio indirecto. O también se puede obtener por otro estudio que se conoce como retinoscopía. ¿Sí? Entonces, ese reflejo rojo, cuando se realiza primordialmente en pacientes pediátricos, que por lo regular no pasan por arriba de los 2 años de edad, se conoce como el test de Brugner o también se conoce como rojo pupilar. Entonces es un reflejo que cuando nosotros al paciente le ponemos el oftalmoscopio a una distancia de medio metro, se va a ver un reflejo a través de la pupila y que si los medios están transparentes en el ojo, se va a ver ese reflejo que va a ser casi siempre simétrico. Entonces es una prueba de exploración básica que nosotros realizamos en todos los pacientes y que antes de realizar el fondo del ojo, primordialmente a una distancia de medio metro, lampareamos al paciente y de esta manera vamos a ver ese reflejo que lo podemos ver de manera binocular o a veces lo podemos ver de manera uniocular. De manera binocular lo hacemos dirigiendo el estímulo simultáneamente a la cara y viendo de manera simultánea tanto el lado derecho como el lado izquierdo. O si no lo hacemos de manera uniocular, primero dirigiéndonos al lado derecho y posteriormente al lado izquierdo. Por lo regular, casi siempre se realiza en una habitación que no tenga mucha luz, que sea un poco oscura para que se produzca una midriasis fisiológica y que de esa manera llegue sobre todo la luz más adecuadamente al fondo del ojo, donde ese reflejo rojo se va a producir primordialmente por lo que viene siendo la coroides.
que va a estar adyacente a lo que viene siendo la retina. Entonces se trata por lo regular de verificar si ese reflejo es uniforme y que cuando es uniforme va a aparecer de manera brillante y simétrica en ambos lados. Y aquí sería la manera de cómo vamos a realizar ese reflejo. Lo vamos a realizar con el oftalmoscopio directo o en ocasiones si los estuches de diagnóstico tienen a veces un aparato que se llama retinoscopio que sirve para sacar las graduaciones de los pacientes, se puede utilizar también ese estudio, ese procedimiento. O en ocasiones se puede realizar la oftalmoscopía primordialmente indirecta. Entonces, este sería el test de Brugner. Y aquí sería la manera de ejemplificar cómo se debe ver. Aquí tenemos una paciente que no es una paciente pediátrica, es una paciente adulta y a la cual se le ha colocado una gota de midriático para que se produzca una dilatación de la pupila que nosotros conocemos como midriasis farmacológica. Y de esta manera sería como se observa ese reflejo rojo, que debe ser brillante y de la misma intensidad. En el caso, cuando nosotros estudiamos a un paciente pediátrico, por lo regular de manera inicial no ponemos esas gotas. Vemos ese reflejo y si en un momento dado ese reflejo no es uniforme, en ese caso probablemente sí tengamos que poner esas gotas para poder realizar el estudio más, sobre todo, sistemáticamente. Entonces, cuando ese reflejo es normal, pues va a ser primordialmente simétrico y uniforme en todo el área de la pupila. Si en un momento dado ese reflejo es anormal o está muy disminuido o está más intenso en ciertas áreas de la pupila, nos puede hablar de que haya alguna alteración, como pudiera ser un defecto refractivo o pudiera ser alguna opacidad en los medios transparentes del ojo, una opacidad que pudiera estar a nivel de la córnea, a nivel del cristalino o algún proceso inflamatorio primordialmente en lo que viene siendo el fondo del ojo. Entonces, cualquier asimetría en ese reflejo o test de Brugner justifica una investigación más exhaustiva por el oftalmólogo que está explorando al paciente. Entonces es un reflejo rojo que nosotros primordialmente lo hacemos de rutina una vez que tomamos tanto la agudeza visual central como la agudeza visual periférica. Y aquí serían varias variantes de cómo podemos ver ese reflejo. En las fotografías de la izquierda vamos a tener diferentes grados de intensidad de ese test de Brugner y que nos habla de que es un paciente que tiene un defecto refractivo. Vamos a tener inclusive unas imágenes en tijera que nos hablan de un proceso astigmatismo elevado que va a tener ese paciente y que lo podemos identificar inclusive de manera inicial cuando estamos haciendo ese reflejo, ese estudio. O también podemos descubrir algunas opacidades incipientes que que se pueden hallar primordialmente en el cristalino. En la fotografía de la derecha tenemos primordialmente una opacidad congénita. Vamos a tener una catarata congénita que está en el centro de lo que viene siendo primordialmente el cristalino y que es una opacidad pequeña, pero que en ocasiones cuando nosotros tenemos habilidad para hacer las exploraciones pertinentes de ese test de Brugner o en las personas, sobre todo escolares o adultas, le llamamos reflejo rojo, pues la podemos poner en evidencia. Y a veces lo podemos hacer explorando primero un ojo y posteriormente el otro, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces a estos pacientes, aparte de hacerles este test de Brugner, pues vamos a colocar en la lámpara de hendidura y vamos a observar
el grado de opacidad que en un momento dado pudiera tener ese paciente. Entonces siempre lo hacemos este reflejo rojo o test de Brugner en pacientes pediátricos cuando hacemos la oftalmoscopía, ya sea directa o indirecta, o en ocasiones cuando probablemente estemos sobre todo haciendo o sacando una graduación de un paciente que pudiera, sobre todo ese reflejo rojo, no ser uniforme. Entonces, este reflejo rojo nosotros lo podemos ver en personas adultas y así sería como se pudiera observar. Y si nosotros el oftalmoscopio lo acercamos al ojo del paciente, esto sería lo que veríamos en el fondo del ojo, lo que viene siendo el polo posterior, donde vamos a observar el polo posterior, que va a estar formado primordialmente por la papila, la mácula y lo que viene siendo el trayecto arteriovenoso. Aquí tenemos un reflejo rojo anormal. En la imagen de abajo vamos a tener una leucocoria, o que también se conoce como pupila blanca. Y esta leucocoria o pupila blanca la vamos a descubrir siempre que nosotros, sobre todo, estamos estudiando ese reflejo. Y que probablemente de un lado, probablemente no se vea también ese reflejo, que en un momento dado esté oculto o que veamos nada más la pupila, sobre todo negra, y en el otro lado vamos a ver la pupila blanca o la pupila leucocórica. En esos casos, pues debemos hacer una exploración más cuidadosa. Esa pupila blanca o leucocoria, pues siempre se debe hacer un diagnóstico diferencial, primordialmente con una tumoración de la retina que se conoce como retinoblastoma y que por lo regular casi siempre aparece antes de los 2 años de edad, y que uno de los hallazgos primordialmente que nosotros podemos detectar de manera inicial sería esa leucocoria, y a veces pudiéramos también detectar sobre todo un estrabismo en donde se va a presentar primordialmente esa leucocoria. Entonces, cuando tenemos un reflejo rojo normal o que ese test de Brugner es normal, pues sobre todo nos permite descartar que haya alguna opacidad, y que si ese reflejo es uniforme, lo más seguro es que ese paciente tenga un ojo hemétrope. Si por el contrario, ese reflejo rojo está abolido o es un reflejo rojo de diferente intensidad, nos pudiera indicar que tenemos algunas opacidades en el trayecto del globo ocular, que va desde el segmento anterior hasta lo que viene siendo el segmento posterior. O pudiéramos tener un defecto refractivo que nos pudiera dar esas, sobre todo, tonalidades diferentes, primordialmente en ese reflejo rojo. O que si lo hacemos en pacientes pediátricos, lo vamos a conocer como test de Brugner o estudio de Brugner. Entonces, siempre que nosotros, sobre todo, estamos estudiando el fondo del ojo, a ese procedimiento lo vamos a llamar oftalmoscopía, o también lo podemos llamar fondoscopía, porque es la exploración y el estudio del fondo del ojo por medio del oftalmoscopio. Entonces, el oftalmoscopio es un aparato especial para ver el fondo del ojo. Y tenemos primordialmente 2 tipos de oftalmoscopios. Lo que viene siendo el oftalmoscopio directo, que serían los oftalmoscopios directos, los que vienen en los estuches de diagnóstico, o la oftalmoscopía indirecta, que prácticamente es un estudio que hacen exclusivamente los oftalmólogos, aunque lo pudiera hacer cualquier médico que realiza un entrenamiento especial para poder realizar ese tipo de procedimiento. También se puede hacer por medio de la lámpara de hendidura, y en ese caso se va a hacer una biomicroscopía de fondo, en donde aparte de la lámpara de hendidura vamos a utilizar, pueden ser unos lentes de contacto
o lentes aéreos que se llaman lupas, en donde por ahí se va a dirigir la luz de la lámpara de hendidura y vamos a ver sobre todo el fondo del ojo, en donde si de manera sistemática lo queremos estudiar, estudiaremos primeramente la retina central, la retina ecuatorial y la retina periférica. A veces un estudio alterno para realizar ese tipo de procedimiento sería un estudio que se conoce como angiografía de retina, en donde al paciente se le va a colocar un colorante. La mayor parte del colorante que se utiliza es un colorante de fluoresceína que va por el trayecto arteriovenoso de la retina y nos habla si la circulación arteriovenosa de la retina está funcionando de manera adecuada, y se va a utilizar una cámara especial que va a tomar fotografías primordialmente seriadas del paciente. Esta sería primordialmente una de las formas de hacer lo que viene siendo la oftalmoscopía. Y lo que primero nosotros utilizamos fue la oftalmoscopía directa. Este oftalmoscopio directo fue desarrollado prácticamente en 1849-50, no está bien establecida la fecha, y fue desarrollada por un oftalmólogo alemán, Hermann von Helmholtz, y que en un momento dado desarrolló el oftalmoscopio directo. Entonces, este oftalmoscopio directo, como en aquel tiempo no había luz, se utilizaba sobre todo las velas, la luz de las velas, y por medio de lentes especiales se reflejaba la luz de ese oftalmoscopio a lo que vendría siendo prácticamente todo el fondo del ojo. Y fue como se realizó por primera vez la oftalmoscopía primordialmente directa. Entonces, este tipo de oftalmoscopios, este sería el primer oftalmoscopio que en un momento dado inventó von Helmholtz para hacer este tipo de estudio. Va a dar por lo regular una imagen directa. Y en la imagen de- del centro vamos a tener cómo es el oftalmoscopio primordialmente actual. Entonces nos va a dar una imagen directa que es una imagen real, y por lo regular va a ser una exploración uniocular. Primero se va a explorar un ojo, ya sea empezando con el ojo derecho, y una vez que terminamos la oftalmoscopía de ese lado, nos dirigimos al lado izquierdo. Entonces, este oftalmoscopio va a constar primordialmente de una cabeza y va a constar de una empuñadura. En la cabeza vamos a tener primordialmente diferentes elementos. Va a tener una mira del observador, donde nosotros vamos a observar primordialmente las estructuras, y que se pueden observar desde el segmento anterior hasta el segmento posterior. Podemos observar la córnea, la cámara anterior, o sea, podemos ponerlo en diferentes situaciones para poder observar estas estructuras. Vamos a tener un selector de aberturas. Eso va a servir para tratar sobre todo de tener un campo reducido o un campo más amplio para observar más primordialmente estructuras. Vamos a tener un filtro de colores, y primordialmente los colores que más vamos a utilizar primordialmente la luz de aneritra, y vamos a utilizar primordialmente una luz sobre todo azul. Y en un momento dado también vamos a tener un disco de recos. Ese disco de recos sobre todo va a mover un lente que está colocado dentro del oftalmoscopio, y que nos va a dar unas dioptrías positivas o negativas, y que si el paciente tiene un defecto refractivo, como pudiera ser una hipermetropía, nos va a dar valores sobre todo de graduaciones positivas. O si tiene un defecto refractivo de una miopía, nos va a dar valores sobre todo
graduaciones negativas que son muy características de los pacientes miopes. Aquí, sobre todo en ese disco de Recos, si el fondo es primordialmente azul, son graduaciones positivas, que va del +1, +2 hasta el +30. Si son graduaciones negativas, sería -1, -15, y que nosotros al ver el disco de Recos nos vamos a dar cuenta. La empuñadura pues va a tener primordialmente un rióstato, que originalmente cuando nosotros iniciamos el estudio, lo vamos a poner a una intensidad que no sea muy fuerte, porque a veces el paciente eso le molesta o a veces se asusta. Entonces vamos a poner esa intensidad leve y a medida que vamos haciendo el estudio, la vamos a poner más intensidad, ya que el paciente primordialmente agarró sobre todo con confianza. En ocasiones ese disco de la empuñadura va a tener un compartimiento a veces de baterías o a veces va a tener algún cable para colocarlo en un enchufe para que se recargue en un momento dado ese oftalmoscopio o se recargue primordialmente la pila que nosotros tenemos. Eso sería lo que viene siendo von Helmholtz en cómo diseñó ese tipo de oftalmoscopio. Y aquí tendríamos la cabeza del oftalmoscopio, en donde vamos a tener la mirada del observador. Aquí tendríamos diferentes diámetros sobre todo de abertura para poder ver más imágenes o pocas imágenes. Tendríamos lo que viene siendo los filtros de luz, que nosotros los podemos cambiar. Lo normal sería la luz blanca o de halógeno que tienen ahorita la mayor parte de los oftalmoscopios que se están construyendo, y esta sería la manera en cómo primordialmente va pasando la luz. Entonces, de manera inicial, al paciente lo lampareamos a una distancia aproximadamente de medio metro para descubrir el reflejo rojo. O si lo hacemos en pacientes pediátricos, primordialmente el test de Brugner. A la periferia vamos a hallar en lo que viene siendo el oftalmoscopio unas pequeñas salientes, que son el disco de Recos. Y ahí van a estar colocados los lentes positivos y los lentes negativos. Y que nosotros con nuestro dedo índice, ya sea de la mano derecha o de la mano izquierda, lo vamos a manejar. Y si en un momento dado esa imagen está distorsionada, nosotros vamos a mover ese disco de Recos hasta que la imagen se vea de manera adecuada. Y si ese disco de Recos es positivo o es negativo, nos puede indicar o que el paciente tiene un defecto o que probablemente nosotros tenemos ese defecto y que tenemos que poner ese disco en la imagen, sobre todo que debe ser la más adecuada y que nosotros podamos distinguir de manera muy fácil. Tenemos también otro oftalmoscopio indirecto. Este oftalmoscopio indirecto se utiliza para no acercarnos tanto al paciente, porque el oftalmoscopio indirecto normal prácticamente estamos pegados con el paciente, cachete con cachete, frente con frente, entonces para poder hacer adecuadamente el estudio de fondo de ojo. En el caso de este oftalmoscopio indirecto, pues esta sería la manera de nosotros realizarlo y que se conoce como panoptic. El problema es el costo, que prácticamente va a salir quizá un 50% más caro que un oftalmoscopio indirecto normal. Y esta sería la manera de hacerlo. No nos acercamos al paciente, sería hasta de determinada distancia y de esta manera podemos hacer el estudio. Lo normal es que vamos a tener un campo mucho más amplio que en lo que viene siendo primordialmente el otro oftalmoscopio directo normal. Entonces, esta sería la forma de realizar la oftalmoscopía. Por lo regular, estar en una habitación que no tenga mucha luz, una habitación semioscura, no estar completamente oscuro.
siempre tratar de acompañarnos de alguna enfermera o de alguna otra persona, para evitar ciertas suspicacias del paciente o de la paciente y que de esta manera explicarle cómo vamos a realizar ese estudio, que nos vamos a acercar prácticamente a casi estar pegados con la paciente para poder realizar ese estudio. Se le va a decir al paciente que dirija su mirada al infinito o que esté en PPM, en posición primaria de la mirada. Quiere decir que va a mirar hacia enfrente y de esa manera nosotros vamos a estar a una distancia de medio metro y nos vamos a ir acercando, primero investigando el reflejo rojo y de ahí ya nos vamos a acercar hasta prácticamente estar ya viendo el fondo del ojo. Entonces, ya una vez que nosotros estamos viendo el fondo del ojo, nuestro punto de partida sería localizar lo que viene siendo la papila o la cabeza del nervio óptico. Y de esa manera vamos a empezar a realizar el estudio. Vamos a ver si esa papila tiene la coloración normal, que es un color rojo rosadito, si están sus bordes adecuadamente bien, sobre todo bien vistos. Aparte vamos a ver la excavación de la papila. En ocasiones podemos ver sobre todo un pulso que nosotros conocemos como pulso venoso espontáneo y que casi siempre se va a acompañar con la sístole y diástole que va a efectuar el corazón del paciente. Entonces vamos a ver ese pulso venoso espontáneo. Y una vez que ya vimos eso, vamos a dirigirnos a todo el trayecto arteriovenoso, tanto a la parte superior como a la parte inferior. Y en ocasiones ya para terminar, se le dice al paciente que vea nuestra luz. Y cuando el paciente ve nuestra luz, el estímulo luminoso va a caer en el centro de la mácula y ahí vamos a ver un reflejo luminoso muy característico que se ve en personas, sobre todo jóvenes y personas adultas, y que ese reflejo luminoso a veces con la edad y con los años primordialmente se va perdiendo. Entonces esa sería la manera en un momento dado de hacer ese estudio. También se le puede decir al paciente que mire hacia arriba o mire hacia abajo, que mire hacia abajo y a la derecha, para nosotros por medio de nuestro oftalmoscopio poder estudiar en ocasiones la retina superior, la retina inferior, la retina nasal o la retina temporal. Sería la manera de estudiarlo con una pupila normal. Si en un momento dado tenemos dificultad para poder hacer esa oftalmoscopía, en ocasiones al paciente le tenemos que colocar una gota de midriático para poder dilatar la pupila y poder realizar primordialmente ese estudio. En ocasiones cuando tenemos esa dificultad, eso lo pudiéramos ver con el reflejo rojo de entrada que hacemos al iniciar la oftalmoscopía y en un momento dado, si no podemos ver ese fondo de ojo de manera adecuada, pues tenemos que realizar primordialmente ese procedimiento. Y esta sería la manera en cómo se va a hacer la oftalmoscopía. Vamos primero a tratar de tener nuestro oftalmoscopio. Lo vamos a poner en el disco de Recos en el número 0, o a veces muchos oftalmólogos lo que hacen, se acercan el oftalmoscopio a su ojo y en ocasiones pueden, sobre todo yo trato de localizar la eminencia hipotenar o tenar de la mano y ahí dirijo la luz de mi oftalmoscopio y cuando la imagen está bien nítida, pues sobre todo la puedo graduar en el disco de Recos que estoy moviendo y de esta manera inicio el estudio. Entonces me voy acercando al paciente y estoy empezando a hacer la oftalmoscopía primordialmente indirecta. Aquí sería la etapa inicial donde prácticamente estoy realizando sobre todo la oftalmoscopia para ver ese reflejo y me tengo que acercar al paciente.
Esta sería la manera en cómo agarro el oftalmoscopio. Cuando exploro el ojo derecho sería para la exploración del ojo derecho del paciente. Ya que termino, me cambio el oftalmoscopio a la mano izquierda para realizar el procedimiento de esa manera. Entonces aquí les pongo unas imágenes en donde prácticamente la imagen de abajo nos indica que no está estudiando el oftalmólogo el lado adecuado. Debe ser ojo derecho con ojo derecho y ojo izquierdo con ojo izquierdo del paciente. Si en un momento dado lo hace de manera alterna, errónea, pues eso sería otro tipo de abordaje y que a veces algunos oftalmólogos muy listos pueden hacer ese tipo de abordaje cuando pueden estar estudiando a una mujer o en ocasiones a algún hombre. Otro estudio que también podemos hacer viene siendo la oftalmoscopía indirecta. Para esto nosotros vamos a utilizar un aparato que se llama oftalmoscopio indirecto y que el oftalmoscopio indirecto va a constar primordialmente de una fuente de luz que va a estar colocada en la cabeza del explorador o primordialmente del oftalmólogo. Nos vamos a colocar prácticamente a una distancia más o menos de medio metro. Aquí no tenemos que acercarnos al paciente porque no vamos a ver nada. Vamos a utilizar primordialmente unas lupas que van a tener diferente poder dióptrico. Por lo regular, a veces la que nosotros más utilizamos es la lupa de 20 dioptrías. Y nuestra luz la fuente de luz del oftalmoscopio debe pasar por lo que viene siendo el centro de la lupa para poder hacer primordialmente la oftalmoscopía indirecta. Entonces aquí la imagen que nos va a dar este tipo de estudios va a ser una imagen irreal y una imagen invertida. Lo que nosotros vamos a ver, si lo vemos sobre todo en el paciente, lo que se ve a la derecha está a la izquierda y lo que está arriba está abajo. Entonces nosotros debemos hacer esa conversión para nosotros anotarla en lo que viene siendo primordialmente el expediente clínico. Es un estudio que prácticamente se puede realizar en menos de un minuto si nosotros manejamos adecuadamente. El problema es que requiere una curva de aprendizaje de varios meses y el costo del aparato es algo elevado. Es sobre todo quizá unas 3 veces más caro que primordialmente un oftalmoscopio indirecto. Entonces, estos serían primordialmente el oftalmoscopio, donde vamos a utilizar la cabeza del oftalmoscopio. Esta cabeza del oftalmoscopio va a tener sobre todo diferentes diámetros para ver desde objetos muy pequeños o más grandes. Va a tener varios tipos de lentes. Va a tener un lente para observador en donde el médico residente o el estudiante se coloca a un lado del oftalmólogo que está realizando el estudio y de esta manera nosotros podemos estar observando lo que está viendo sobre todo el médico que está realizando el estudio. Entonces estas serían las lupas que nosotros colocamos más o menos a una distancia determinada del paciente y que podemos estudiar desde lo que viene siendo retina central, retina ecuatorial y retina sobre todo periférica. En ocasiones, cuando a veces estudiamos la retina periférica, hay un procedimiento que nosotros hacemos y que hacemos sobre todo presión para tratar de visualizar la periferia de la retina. Y a veces lo hacemos con unos aparatos especiales que se conocen como indentadores y que desplazamos el ojo un poco hacia adelante para poder realizar primordialmente el estudio de lo que viene siendo la retina primordialmente periférica, que en ocasiones con la oftalmoscopía directa no se puede sobre todo realizar de manera adecuada.
Tenemos también aquí unas pequeñas lentes de contacto o lupas aéreas que se hacen primordialmente en la biomicroscopía de fondo y que más adelante vamos a mencionar. Pues entonces prácticamente con esto terminamos la clase y mañana sobre todo